We have enjoyed our fellowship time here together and are going to be sad to depart. Hemos disfrutado este tiempo juntos y estamos tristes también de que vamos a tener que salir a partir. But if you'll join us in a prayer, then we'll get started. Pero si nos acompañan en oración, vamos a empezar. Almighty God in heaven, Nuestro gran Dios en los cielos, we thank you again for the sweet fellowship that we've been able to be blessed and enjoyed here. te damos gracias por la hermandad que hemos podido compartir aquí en este día, este fin de semana. We thank you and praise you for the technology that we can meet around the world. Te damos gracias por la tecnología que nos permite reunirnos a lo largo de todo el mundo. And we thank you for all those that come together around the world to put these camp meetings together. Y te damos gracias por todas las personas que hay a lo largo de todo el mundo que se reúnen para ir a estos campales. As we participate in our final study, Mientras participamos en este último estudio, we ask you to help us to meditate upon these things and continue with what we've learned here this week and today to grow. pedimos que nos ayudes a meditar en lo que hemos estudiado y aprendido hoy en este campal, en este fin de semana. May you continue to bless, guide, and direct us Que on this puedas journey. continuar bendiciéndonos, guiándonos y dirigiéndonos a lo largo del estudio. We thank you and we praise you and we ask in Jesus' name. Te Amen. damos gracias, te alabamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. So I'm going to continue what we started on Wednesday. Entonces voy a I'm going to continuar con lo do que a habíamos short review. empezado Sorry. el miércoles. And we'll just do a short review and then go forward. Vamos a hacer un corto repaso y luego vamos a continuar. And I think the translators got an updated file. Is that correct? Creo que los traductores recibieron un archivo actualizado. ¿Esto es Yes. correcto? Okay. Sí, ok. So just so that you know, I sent one with just a few things we're going to highlight. Para que sepan, envié un archivo. Hay solamente algunas cosas que vamos a resaltar. Just 1 second. Denme un segundo. Okay, and you can all see it up there. Okay. Okay. So we're looking at this. There are many stories. We're looking at the story of the east wind. Hay muchas historias. Estamos viendo aquí la del viento oriental. And this story was put together using multiple previous studies by Elder Tess and Elder Parmenter. Y esta historia fue armada siendo múltiples estudios de la anciana Tess y del anciano Parminder. So our first quote, we'll have shortened it down. Entonces We nuestra have primera nothing cita to la he fear. acortado. No tenemos We nada que have temer. nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and his teaching, their teaching in our past history. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el camino por el que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. We're going to skip a couple. Vamos a saltar un par. So from cause and effect, we spend Entonces, too much time focusing on Al Qaeda and ISIS. We should Entonces, not fail to focus on the Islamic countries of the Middle East, because in prophecy and history, we can tend to be looking at countries. De causa y efecto, la anciana Tess dice, pasamos demasiado tiempo centrándonos en Al Qaeda y el ISIS. No deberíamos dejar de centrarnos en los países islámicos de Oriente Próximo, porque en la profecía y en la historia podemos tender a fijarnos en los países. I just wanted to make a small point Este era un pequeño punto for those that watched Tyler's presentation. para aquellos que miraron las presentaciones de Tyler. What I'm going to show, I felt there was a point that goes along with that. Lo que yo voy a mostrar es un punto que va relacionado con eso. When we look at the King of the North, and the Cuando King of the miramos North needs
Cuando needs a miramos al rey del government. norte, el rey del norte necesita un gobierno. What I hope to get to and show is Afghanistan Lo que quiero mostrarles y enseñarles es Afganistán has a government called the Taliban tiene un gobierno llamado el Talibán that allows for Al Qaeda to operate. que permite que Al Qaeda opere. And their success had to do with much of that union. Y su éxito tiene mucho que ver con esa unión. The other point that we're considering, or I'm considering, El otro punto que estamos considerando is revisiting 1989 es el revisitar, el volver a mirar a 1989 in terms of Daniel 11:40. en términos de Daniel 11:40. The next quote, Elder Tess, I La siguiente suggested cita, that, like 1840, we should look to states, to countries, and that was with Afghanistan overthrowing the ruling Taliban. la siguiente cita también de la anciana Tess es, sugerí que como en 1840 deberíamos mirar a los estados, a los países, y eso fue con Afganistán derrocando a los talibanes gobernantes. The Taliban was overthrown in, they were, I'm sorry, let me start over. The United States invaded Afghanistan after 9/11. Los Estados Unidos invadieron Afganistán después del 11 de septiembre Overthrown November 9, 2001. y los derrocaron en el 9 de noviembre de 2001. So continuing this next point, looking at 1840, we're going to consider 1798 and 1840. Y siguiendo esta historia, vamos a considerar 1798 y 1840. So we're going to look at three studies, or just bring up three studies by Elder Parminder. Vamos a considerar atraer 3 estudios del anciano Parminder. And they're on your screen: Brazil, Tahiti, and Germany. Y están en sus pantallas: Brasil, Tahití y Alemania, Where the study on Uriah Smith was right, was being introduced and developed. donde el estudio acerca de que Uriah Smith estaba en lo correcto fue introducido y desarrollado. So we know that Uriah Smith copied Josiah Litch, Entonces sabemos que Uriah Smith copió a Josias Litch and Josiah Litch's writings were endorsed by Ellen White. y los escritos de Josias Litch fueron endorsados, fueron aprobados por Ellen White, Particularly on the point of the king of the north being Turkey. particularmente en el punto de que el rey del norte era Turquía. And pretty much our Adventist background, we were always trained that was not correct. Y mayormente nuestro trasfondo adventista se nos ha enseñado que esto no era correcto. So I apologize if this seems a little mixed up. Hopefully it isn't. Entonces me disculpo si esto parece un poco mezclado, espero que no lo sea. So the next quote, Elder Tess as well. We saw that 1979 to 1989, you can mark a history of 10 years which God's people were meant to recognize. La siguiente cita de la anciana Tess dice, vimos que en 1979 a 1989 se puede marcar una historia de 10 años que el pueblo de Dios debía reconocer. And though meant to recognize, Adventism was in darkness, which was God's people. Y debían comprender que el adventismo estaba en oscuridad y era el pueblo de Dios. Therefore, they didn't recognize it. Por tanto, no lo reconocieron. So the next one, Entonces la Elder siguiente, Tess as well. de la anciana Tess We también, want to understand we want to understand 9/11. If we want to understand Al Qaeda, you'd go back to the waymark before. So if you have 9/11 and Al Qaeda just attacked the United States, you'd go back to 1996 when Al Qaeda declared war on the United States. si queremos entender el 11S, si queremos entender Al Qaeda, habría que remontarse al punto de referencia anterior. Si
Si estamos en el 11 de septiembre y Al Qaeda acaba de atacar a Estados Unidos, nos remontaríamos a 1996, cuando Al Qaeda declaró la guerra a Estados Unidos. And this next one as well is Elder Tess. Y esta siguiente cita también es del anciano Tess. What we can't do is disconnect it within our reform line and try to understand this waymark disconnected from its previous history, which is why I encourage people to watch Tahiti. The principal, one of his subjects, Elder Parminder, is if this is 1840, we can't disconnect it from 1798. 1798, you have conflict in the Middle East. 1840 is directly related to 1798, and we can't cut 1840 off and understand it in a vacuum. Lo que no podemos hacer es desconectarlo dentro de nuestra línea de reforma y tratar de entender este hito desconectado de su historia anterior. Por eso animo a la gente a ver Tahití, los videos de Parminder. El principio, uno de sus temas, es que si estamos en 1840, no podemos desconectarlo de 1798. En 1798 tienes conflictos en Oriente Medio. 1840 está directamente relacionado con 1798 y no podemos desconectar 1840 y entenderlo en el vacío. So 1840 we know is marked at 9/11 on our reform line. Entonces, 1840 sabemos que es donde se marcaría el 11 de septiembre en nuestra línea de reforma. And 1798 is the time of the end, which is 1989 on our Y, reform line. y 1798 es el tiempo del fin, que sería 1989 en nuestra línea de reforma. So the way I understand it Entonces, la forma en que yo lo entiendo is that you can't disconnect 2001 from 1989. es que no puedes desconectar 2001 de 1989, Where there's conflict in the Middle East. donde hay conflicto en el Medio Oeste, en Oriente Medio. So in the Millerite history, Entonces, en la historia milerita, you have conflict in the Middle East tienes conflicto en Oriente Medio that culminates, we're going to skip some history, que culmina, vamos a saltar algo de historia, that culminates in 1840, August 11. que culmina en el 11 de agosto de 1840, Which ends the sixth woe, the third woe, second woe, sorry. y es donde termina el Sixth segundo ay, trumpet, la sexta trompeta. second woe is what I meant, so thank you. El segundo ay es lo que quería decir. And we Gracias. know that the first woe, when you take a triple application, the first woe plus the second woe equals the third woe. Y sabemos que si tomas la triple aplicación profética, el primer ay más el segundo ay son igual al tercer ay. The first woe was to hurt, El primer ay era para lastimar, the second woe was to kill. el segundo era para matar, So the third woe would be to hurt and kill y el tercer ay entonces sería para lastimar y matar, in two steps. en dos pasos. So referring back to the quote, let me just Entonces, go back just 1 second so I don't miss entonces that. refiriéndonos nuevamente a la cita, vamos a volver hacia atrás un segundo. There we go. Where we saw that 1979 to 1989, you can mark a history that was meant to be recognized. Vimos que 1979 a 1989 se puede marcar una historia de 10 años que el pueblo de Dios debía reconocer. So it wasn't recognized. Entonces no fue reconocida, And had it been recognized, y si hubiera sido reconocida, we would have been able to see the first and second woe, which Hubiéramos- Adventism, hubiéramos podido ver el primer y segundo ay, que el which adventismo, Adventism had forgotten. que el adventismo había olvidado. So the other portion of this, we're going to skip a couple things. Entonces, la segunda porción de esto, vamos a saltar un par de cosas.
It's making the point that Daniel 11:40 has three entities. haciendo el punto de que Daniel 11:40 tiene tres entidades. The king of the north, that was an Ottoman power. El rey del norte, que era el poder otomano, King of the south, that was an Ottoman power. el rey del sur, que era un poder otomano, And the him, that was Napoleon. y el, que era Napoleón. And some of this is explained in the first study, if you wanted to review it. Y algo de esto es explicado en el primer estudio, si quieren revisarlo. Then there was the study of the deadly wound, death, and resurrection, Y luego estaba el estudio de la herida mortal, la muerte y la resurrección, which will explain, hopefully, that que, doesn't work in this study. que va a explicar, espero, que eso no funciona en este estudio. During the Millerite history, En la historia milerita, there were nations fighting for independence from Ottoman rule. había naciones que estaban luchando por la independencia del gobierno, no de la gobernación otomana. This battle was a consequence of Napoleon's expedition to Egypt in 1798. Esta batalla era una consecuencia de la expedición de Napoleón a Egipto en 1798, That turned into a 10-year Syrian war. que se convirtió en la guerra siria de 10 años Between Egypt, the south, and Turkey, the north. entre Egipto, el sur, y Turquía, el norte. So more details than that are also back in Elder Parminder's studies to be able to understand that better. Entonces, más detalles de esto están en los estudios del anciano Parminder, que ayudan a entender mejor estos asuntos. With the current studies in place, we're leaving a question mark at the papacy. Con los estudios actuales, tenemos esta pregunta aquí con respecto al papado. Because we grew up in Adventism, that the papacy was at 1798, Mientras crecíamos en el adventismo y veíamos que la caída del papado en 1798, and even in this movement, we've seen it in 1989. e incluso en este movimiento lo hemos visto en 1989. I'm not saying it's not, No estoy diciendo que no, but there are three entities with the king of the north, king of the south, and the east wind. pero hay tres entidades con el rey del norte, el rey del sur y el viento oriental. Quick review of the Soviet-Afghan War. Un rápido repaso de la guerra rusa-afgana, 1979 to 1989. 1979-1989. We're just going to focus on 2 points here for review. Vamos a enfocarnos en dos puntos aquí para repasar. The first one, Abdullah Yusuf Azam, the mentor to Osama bin Laden. El primero es Abdullah Yusef Azam, que era el mentor de Osama Bin Laden, Who invited Abdullah Yusuf Azam, mentor to Osama bin Laden. Abdullah Yusef Azam es quien fue el mentor de Osama Bin And the Laden. last point about when the Shia and Sunnis actually sometimes come together. Y el último punto, que es cuando los chiitas y los suníes efectivamente se reúnen, se alían. So Abdullah Yusuf Azam Entonces, Abdullah Yusef Azam, in 1979, Azam issued a fatwa advocating for defensive jihad in light of the outbreak of the Soviet-Afghan War, and subsequently moved to Pakistan to support the Afghan Mujahideen. en 1979, Azam envió una fatwa en la que abogaba por la yihad defensiva ante el estallido de la guerra soviético-afgana y posteriormente se trasladó a Pakistán para apoyar a los mujahidines afganos. So I looked up defensive jihad. Entonces busqué esta yihad defensiva. It's not about initiating violence, but about defending against it. No se trata de iniciar la violencia, sino de defenderse de ella. He was
becoming known as the father of global jihad. Él estaba empezando a ser conocido como el padre de la yihad global, But there was tension between Al Qaeda between global and defensive jihad. pero había tensión entre en la cadena entre la yihad global y la yihad defensiva. This is a quote by Abdullah Azzam's son-in-law. Esta es una cita de el yerno de Abdullah Yusuf Azzam. Hijacking airplanes, explosions in public places, that is not what Abdullah Azzam called a jihad. Secuestrar aviones, explosivos en lugares públicos, eso no es lo que Abdullah Azzam llamaba una yihad. Sorry, I moved it, sorry. And this other quote is by al-Zawrawi, Y esta otra cita es de al-Sarajawi, who was the successor to Osama bin Laden. quien era el sucesor de Osama Bin Laden. I might have said that wrong. It's not his quote, but I'll read the quote, just the last one. Perdón, puede no ser su cita, pero voy a leer su cita, es la última. This was his son-in-law. Era su yerno. He was against the method, Abdul Azzam was against the method of trying to recruit people not for jihad in Afghanistan, but for planning to do something else. Él estaba en contra del método de tratar de reclutar gente no para una yihad en Afganistán, pero para planificar, sino para planificar y hacer algo más. Al-Zawahiri, as a result, called him a spy in the CIA, a CIA spy. Al-Sarajawi, como resultado, lo acusó a la CIA de ser un espía, So in Al-Qaeda, de ser un espía de la CIA. Entonces ahora Al-Qaeda you had those that wanted to do global offensive jihad, tenían aquellos que querían hacer una yihad global y ofensiva, and Abdullah Azzam, the father of jihad, y Abdullah Azzam, el padre de la yihad, believed in defensive jihad. que creía en la yihad defensiva. And interesting to note, Y es interesante notar he was assassinated in November 1989. que fue asesinado en noviembre de 1989. Okay, so that opened the door for Al-Qaeda Ok, to do their goals of global jihad. entonces esto abrió la puerta para que Al-Qaeda persiga sus objetivos a partir de 1989. And the second point was about the Sunni and Shias. Y el segundo punto era acerca de los suníes y los chiitas. While Sunni and Shia Muslims in Afghanistan initially united against the Soviet occupation, tensions and sectarian conflict emerged later, primarily during the post-Soviet era. Initially, both groups fought under the umbrella of the Afghan Mujahideen against the Soviet Union. However, after the war, the Sunni-Shia divide intensified, particularly with Iran's support for the Shia movement and the rise of extremist groups. Aunque los musulmanes suníes y chiitas de Afganistán se unieron inicialmente contra la ocupación soviética, las tensiones y el conflicto sectario surgieron más tarde, principalmente durante la era post-soviética. Inicialmente, ambos grupos lucharon bajo el paraguas de los mujahidines afganos contra la Unión Soviética. Sin embargo, tras la guerra, la división entre suníes y chiitas se intensificó, sobre todo con el apoyo de Irán al movimiento chiita y el auge de los grupos extremistas. So, like we see when Hamas invaded Israel, Entonces, como podemos ver cuando Hamas invadió a Israel, the Shias and the Sunnis are fighting together los chiitas y los suníes están luchando juntos against Israel. en contra de Israel. So that concludes that part. Entonces, eso concluye esta parte.
And a quick review. y un rápido repaso. We can see the slide, right? Okay. Podemos ver las slides, ¿verdad? A brief overview of the deadly wound and death. Un rápido repaso de la herida mortal y la muerte. Initially, I used this from Elder Tess Inicialmente utilicé esto de la anciana Tess to line up the deadly wounds, para alinear las heridas mortales 1989 and Penium, 1989 y Paño, and the death, 1991 and 2020, Sunday Law. y la muerte, que es la herida mortal y la ley dominical. So I had a problem with it. Perdón, 1991 y la ley dominical. Pero tuve un problema con esto. 1989 is a big waymark. 1989 es un hito muy grande. The deadly wound is a little waymark. La herida mortal es un pequeño hito. And for the death, 1991 is a little waymark. Y para la muerte, en 1989 es un pequeño hito. And Perdón, Sunday Law is a big waymark. Perdón, 1991. Y la ley dominical es un hito I struggled importante, un with hito that grande. because I see the history of 1989 to Esto es 9/11 porque vemos la historia de 1989 a 2001 repeating. repitiéndose. 9/11 was a harbinger El 11 de septiembre era un precursor pointing to the close of probation. apuntando hacia el cierre de la puerta de gracia. And I would recommend Portugal 2020 Y recomiendo Portugal 2020 was 9/11 necessary. si el 11 de septiembre era necesario. So if the history is repeating, Entonces, mientras la historia se repite 1989 to 2001, de 1989 a 2001, it didn't fit using 2021 or Panium to close a probation. me encojaba utilizar 2021 o paño como el cierre de la puerta de gracia. Until a friend asked me a question. Hasta que un amigo me hizo una pregunta, o un amigo una amiga, Don't know if I want to say the question. aunque no sé si quiere que diga la pregunta. But it gave me time to consider. Me dio tiempo para considerarlo. So give me just 1 minute while I skip a few slides. Entonces, denme unos par de minutos mientras salto algunas diapositivas. It's going to pull up the way I want. Sorry, I have it. Sorry. This is the slide that we left off, and I'll pull it all up a little bit of time here. Esta es la slide, es la diapositiva en la que nos habíamos quedado. So if we're repeating 1989 to 2001, Entonces, si estamos repitiendo 1989 a 2001, where would you put that? ¿dónde pondrías eso? Anybody? ¿Alguien? If you're repeating 1989 to 9/11, Si estás repitiendo 1989 a 2001, and 9/11 is a harbinger pointing to the close of probation, entonces el 11 de septiembre es un precursor apuntando hacia el cierre de la puerta de gracia. and I suggest we're repeating that history. Y yo sugerí que estamos repitiendo esa historia. Where are we repeating it? ¿Dónde la estamos repitiendo? Sunday law to close of probation. De la ley dominical Ok. al cierre de la puerta de gracia. Ok, So we'll go forward now with the bottom line. entonces vamos Did you want to say a seguir avanzando something? con la parte de abajo. ¿Querían decir algo? What do you say? Can we adjust something on your computer? Because on Zoom it's showing something different. Puedes Sure. ajustar en tu computadora, se está mostrando en Zoom algo diferente. So we see it, but they don't. They see Because I see it advance on here. it's advancing, but they see it small on Zoom. Okay, go ahead. Hang on 1 second. Sorry. Esperen un segundo, lo siento. Turn off your camera.
I get that. Okay, I think we're back operating correctly. Ok, creo que ya estamos operando correctamente. So we ended with this line that brings us to 9/11, the Entonces harbinger. terminamos con esta línea que nos trajo hasta el 11 de septiembre, hasta el precursor. And we know this to be the investigative judgment, Y sabemos que este es el juicio investigativo, where the east wind hurts. donde el viento oriental lastima. So now we're going to take Sunday law to Daniel 12:1. Entonces ahora vamos a tomar la ley dominical hasta Daniel 12:1. My initial challenge was there should be a 10-year history preceding Sunday law. Mi desafío inicial sería de que tendría que haber una historia de 10 años precediendo la ley dominical. But we have that from 2014 to 2024. Pero tenemos esto desde 2014 hasta 2024, which covers 4 Sunday laws. que cubre 4 leyes dominicales. With collaboration, Había colaboración. we realized that in the 10-year history previous to 1989, Y nos dimos cuenta en la historia previa a 1989, we're outside of a dispensation. estábamos fuera de una dispensación. If I say reform line, correct me. Si digo línea de We're reforma outside of a correctamente, dispensation. estábamos fuera de una dispensación. So 1989 to 2001 is a dispensation. Entonces, de 1989 a 2001 era una dispensación. And Sunday law to Daniel 12:1 is a dispensation. Y de la ley dominical hasta Daniel 12:1 es otra dispensación. Pretty sure I said reform line. Forgive me. Posiblemente te haya dicho línea de reforma, discúlpenme. So the 10-year prior history Entonces, esta historia de 10 años previa is outside a dispensation, está fuera de la dispensación, outside the reform line. fuera de la línea de reforma. Not sure that it follows the rules of Boston, Concord, and Exeter. Y no sé si está en las reglas de Boston, Concord y Exeter. So 2014 to Sunday law is a 10-year history. Entonces, de 2014 a la ley dominical hay una historia de 10 años. We're going to look at Afghanistan. Vamos a ver Afganistán. Just to review for anybody that might be reading it, we'll review Solo- the top. Solo para repasar lo que pueden estar leyendo ahí arriba. 1979, USSR invades Afghanistan. 1979, la Unión Soviética ataca a Afganistán. 1984, Bin Laden goes to Afghanistan, 1984, Bin Laden va a Afganistán, invited by Azam. invitado por Assam. They established the Office of Services. Establecen la oficina de servicios. Bin Laden sets up camp and builds ties with Zawahiri. I hope I said that right. Bin Laden monta campamento y establece una relación con el Zarqawi. And the Office of Services actually reaches the United States. Y la oficina de servicios, de hecho, alcanza a los Estados Unidos. I can't remember if this was Wednesday. I'm going to repeat something here. No puedo recordar si esto fue el domingo, voy a repetir algo aquí. Skip that. Never mind. We're going to get to it. Sorry. Vamos a saltarlo, no importa. Vamos a llegar a esto, lo siento. 1989, Al Qaeda is established. 1989, Al Qaeda se establece. And the death of Azam leads to a battle for control over the Office of Services. Y la muerte de Assam lleva a una batalla por el control de la oficina de servicios. And remember, there's the issue of defensive versus global offensive jihad.
Y recuerdo que había una lucha entre la yihad defensiva y la yihad global y ofensiva. So offensive jihad seems to win. Entonces la yihad ofensiva parece que gana. I tried to follow the repeating pattern in 1989 to 2001. Intenté seguir el patrón repetitivo de 1989 a 2001. And some other great scholars in the movement might find more material to add. Y quizás algunas otras personas, otros intelectuales del movimiento puedan encontrar más material acerca de esto. But in 1991, bin Laden flees to Sudan. Pero en 1991 Bin Laden escapa a Sudán. 1996, authorities focus on bin Laden. 1996 las autoridades se enfocan en Bin Laden, And that's in the United States. y eso es en los Estados Unidos. It's Station Alex that confirms the scale of Al Qaeda. Se hace la estación Alex, que confirma la extensión de Al Qaeda, Where the CIA, I think the FBI, donde la CIA y creo el FBI went from thinking bin Laden had networks set up donde creían que Bin Laden tenía redes establecidas, to 18 months later finding that he had networks in 56 countries. a que 18 meses después podían confirmar de que tenía redes en 56 países. That was 1996. Y eso fue en 1996. Also, the Taliban was raised up in También, 1996. también los talibanes se levantaron en 1996. And Ahmad Mossad, he was the leader of the Northern Alliance. Y Masad era el líder He was the de una alianza, resistance against this offensive jihad. era una resistencia contra esta yihad eh, ofensiva. So we're going to look at 2014 to Sunday Law. Así que vamos a mirar de 2014 a la ley dominical. This is open for discussion. Esto está abierto para discusión. So 2014, the Taliban continues to operate in Afghanistan. Entonces, 2014, los talibanes continúan operando para Afganistán, en Afganistán. NATO formally ended its combat mission in Afghanistan, handing over security responsibility to Afghan forces. La OTAN formalmente termina su misión de combate en Afganistán, entregando la responsabilidad de la seguridad a las fuerzas afganas. US and NATO combat operations ended, but the Taliban continued their insurgency, including attacks on Afghan and US forces and civilians. Las operaciones de los Estados Unidos y la OTAN de combate finalizaron, pero los talibanes continúan su insurgencia, incluyendo ataques a Heavy fuerzas y fighting civiles persisted, with afganos 2014 being y described as the bloodiest americanos. year in Afghanistan since 2001. Y grandes luchas, grandes combates persisten, siendo 2014 descrito como uno de los años más sangrientos en la historia de Afganistán desde el 2001. 2015, En 2015, we're not following repeating pattern in this 10-year history. no estamos siguiendo un patrón repetitivo en esta historia de 10 años. Just going to look at Afghanistan, Taliban, etc. Solo vamos a mirar a los talibanes afganos aquí. NATO launched the Resolute Support Mission to train and advise Afghan security forces. La OTAN lanza su apoyo resolutivo, su misión de apoyo resolutivo para entrenar y aconsejar a las fuerzas de seguridad afganas. Suicide and complex attacks increased compared to 2014, indicating the Taliban's continued aggression. Aumentan los suicidios y los atentados complejos en comparación con 2014, lo que indica la continua agresión de los talibanes. An Islamic State branch emerged in eastern Afghanistan and gained control of territory previously controlled by the Taliban. Una rama del Estado Islámico surgió en el este de Afganistán y se hizo con el control de territorio anteriormente controlado por los talibanes. Formal peace talks began with the Taliban. Se iniciaron conversaciones de paz formales con los talibanes.
2016 to 2020, 2016 a 2020. the Taliban continued to operate facing setbacks due to U.S. drone strikes and the death of Mullah Akhtar Mansour in 2016. He was the successor to Omar. Los talibanes siguieron operando, Taliban. afrontando reveses debido a los ataques de drones estadounidenses y a la muerte del mulá Akhtar Mansur en 2016. And the U.S. and Taliban engaged in negotiations that led to the Doha Agreement in 2020, which stipulated U.S. troop withdrawal in exchange for Taliban promises not to use Afghan territory for attacks against the U.S. and its allies. En Estados Unidos y los talibanes entablaron negociaciones que desembocaron en el Acuerdo de Doha en 2020, que estipulaba la retirada de las tropas estadounidenses a cambio de la promesa de los talibanes de no utilizar el territorio afgano para atentar contra los Estados Unidos y sus aliados. The Doha Agreement was for bringing peace to Afghanistan between the U.S. and Afghanistan. El Acuerdo de Doha fue un acuerdo para traer la paz entre los afganos y los Estados Unidos. 2021, 2021. following the U.S. withdrawal, the Taliban rapidly gained control of Afghanistan, capturing major cities and ultimately taking Kabul in August. Tras la retirada estadounidense, los talibanes se hicieron rápidamente con el control de Afganistán, tomando las principales ciudades y finalmente Kabul en The agosto Afghan del government 2021. collapsed and the Taliban established their rule. El gobierno afgano se derrumbó y los talibanes establecieron su dominio. The next will be, hopefully we get through all the quotes. En lo siguiente espero que podamos ir a través de So todas this las is citas. after the Taliban takes over. Esto es después de que los talibanes tomaron el control. The Biden administration, however, has persistently denied that Al-Qaeda has reconstituted in Afghanistan or even that Al-Qaeda and the Taliban have maintained their long, close relationship. La administración Biden ha persistentemente negado que Al-Qaeda se haya reconstituido en Afganistán o que Al-Qaeda y los talibanes hayan mantenido Those su denials ring larga y hollow cercana as relación. evidence piles up that the Taliban and Al-Qaeda are as close as ever. The UN Security Council and US Congress mandated Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction have consistently reported on the Taliban's symbiotic relationship with dozens of banned terrorist outfits, including Al-Qaeda. Esas negociaciones suenan huecas a medida que se acumulan las pruebas de que los talibanes y Al-Qaeda están tan unidos como siempre. El Consejo de Seguridad de la ONU y el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán han informado sistemáticamente sobre la relación simbiótica de los talibanes con docenas de organizaciones terroristas prohibidas, incluida Al-Qaeda. Few experts believe Taliban leaders' assurances during negotiations with former US President Donald Trump that led to the ignominious US retreat that the group's relationship with Al-Qaeda was over. Bin Laden's vision of a global caliphate based in Afghanistan was a guiding principle of the war that returned the Taliban regime, which one Western official in Kabul said differs only from the previous regime in 1996 to 2001 in that they are even better at repression. Pocos expertos creyeron las garantías de los líderes talibanes durante las negociaciones con el expresidente estadounidense Donald Trump, que condujeron a la ignominiosa retirada de Estados Unidos de que la relación del grupo con Al-Qaeda había terminado. La visión de Bin Laden de un califato global basado en Afganistán fue un principio rector de la guerra que devolvió el régimen talibán, que según un funcionario occidental en Kabul solo se diferencia del régimen anterior, de 1996 a 2001, en que son aún mejores en la represión. The historic relationship hit global headlines when bin Laden's successor, al-Zawahiri, was killed on July 31st, 2022.
linked to Haqqani, the head of the largely autonomous Haqqani network and a member of Al-Qaeda's leadership structure. He is also a deputy head of the Taliban and its interior minister overseeing security. He is believed to harbor ambitions for the top job of supreme leader with aspirations to become caliph. La histórica relación salió a las titulares de todo el mundo cuando el sucesor de Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, murió el 31 de julio de 2022. La propiedad estaba vinculada a Haqqani, ya que está en una ventana de una villa de Kabul, jefe de la red Haqqani, ampliamente autónoma y miembro de la estructura de liderazgo de Al-Qaeda. También es jefe adjunto de los talibanes y su ministro del Interior encargado de supervisar la seguridad. Se cree que ambiciona el máximo cargo de líder supremo con aspiraciones a convertirse en califa. Now that they can operate with impunity, the Taliban are once again providing Al-Qaeda commanders and operatives with everything they need, from weapons to wives, housing, passports, and access to vast smuggling networks built up over decades to facilitate the heroin empire bankrolled the Taliban war. Ahora que pueden operar con impunidad, dicen los informes, los talibanes están proporcionando de nuevo a los comandantes y operativos de Al-Qaeda todo lo que necesitan, desde armas a esposas, viviendas, pasaportes y acceso a la vasta red de contrabando construida durante décadas para facilitar el imperio de la heroína que financió la The guerra de los Taliban talibanes. leadership continues to be willing to protect not only the leadership of Al-Qaeda, but also fighters, including foreign terrorists, fighters from a long list of Al-Qaeda affiliates. Los dirigentes talibanes siguen dispuestos a proteger no solo a los dirigentes de Al-Qaeda, sino también a los combatientes, incluidos los combatientes terroristas extranjeros, una larga lista de filiales de Al-Qaeda. And just to remember, 1996, the Bin Laden network was found in 56 countries. Y recuerda que en 1996 la red de Bin Laden estaba en 56 países. It is clear that the It is clear that the Taliban have never changed their stance towards international terrorism, and in particular, Al-Qaeda. Está claro que los talibanes nunca han cambiado su postura hacia el terrorismo internacional y en particular hacia Al-Qaeda. Many analysts believe President Joe Biden's decision to stick to Trump's withdrawal deal led to Afghanistan becoming an incubator of extremism and terrorism. Muchos analistas creen que la decisión del presidente Joe Biden de atenerse al acuerdo de retirada de Trump llevó a Afganistán a convertirse en una incubadora de extremismo y terrorismo. So we're going to look at the meaning of Afghanistan. Así que vamos a mirar el significado de Afganistán. And I want to thank everybody because there were several of you that we call it collaboration, Quiero agradecerles porque muchas personas entre ustedes han ayudado, han colaborado that helped put this study together. y ayudaron a armar este estudio. So Afghan, Entonces, Afganistán, this term historically used to refer to Pashtun people, is believed to have roots in Sanskrit, potentially meaning horsemen or cavalry. la palabra Afgan viene históricamente de personas del pueblo de Pashtun. Se cree que tiene raíz en el sánscrito, potencialmente significando caballería o caballerizas, de acuerdo a Wikipedia. And Stan, S-T-A-N, Y Stan, o Istan, the Persian suffix meaning place of, is used in the name Afghanistan to indicate land of the Afghans. este sufijo persa, que significa lugar de, se utiliza en el nombre Afganistán para indicar tierra de los afganos. Therefore, Afghanistan translates to land of the Afghans or land of the Pashtuns, and I added or land or place of the horsemen. Por lo tanto, Afganistán se traduce como tierra de los afganos o tierra de los pastunes, según Wikipedia, o yo agregaría tierra o lugar de los jinetes. This reiterates the same thing.
Esto reitera lo mismo. And I will provide my notes that you could have the notes plus all the references. Y yo voy a proveer mis notas y van a poder tener mis notas y todas mis referencias. Basically, Afghanistan is linking to the horsemen or the cavalry. Básicamente, Afganistán está relacionado con caballeros Al o Qaeda has jinetes. set up 9 new terrorist camps. Sorry, let me start over. Go ahead, Elise. Lisa. Okay, I'll start over. Okay, so I want to just, a lot of these were from foreign policy. Mucho de esto es de Foreign Policy, So I wanted to note the date, así que quería anotar la fecha. August 30th, 2024. Querías anotar la fecha, 30 de agosto de 2024. Al Qaeda has set up 9 new terrorist camps in Afghanistan in 2024, a sign that the Taliban's increasing tolerance of terror groups in their backyard, in spite of pledges to crack down, according to an Afghan resistance leader visiting Washington this week. Al-Qaeda ha establecido 9 campamentos terroristas en Afganistán en 2024, una señal de que el talibán está incrementando su tolerancia a los grupos terroristas en These su are training patio trasero, centers, the a pesar recruitment de, centers. de The promesas Taliban dejar have de serlo. ever allowed Al Qaeda to build bases and munitions depots in the heart of the Panjshir Valley. That's something unheard of, something impossible, even in the 1990s, for Al Qaeda to have achieved. Los talibanes han permitido incluso que Al-Qaeda construya bases y depósitos de municiones en el corazón del valle de Panjshir. Es algo inaudito, algo que ni siquiera en la década de 1990 Al-Qaeda habría conseguido. We're seeing all the lights blinking red. The United Nations believes that Al Qaeda has training camps in at least 10 of Afghanistan's 34 provinces, even as the Taliban publicly deny that the terror group has a presence in the country. Estamos viendo que todas las luces parpadean en rojo. Las Naciones Unidas creen que Al-Qaeda tiene campos de entrenamientos en al menos 10 de las 34 provincias afganas. Al Qaeda leader I'm going to say Al Adel. I'm not good at this. Al Qaeda leader Al Adel has explicitly called for foreign fighters to migrate to Afghanistan and prepare to attack the West. Eh, el líder de Al-Qaeda ha dicho que se muden justamente de Afganistán y se preparen para invadir al oeste, al occidente. Al Qaeda didn't have any presence in northern Afghanistan in 2001. Today, Al Qaeda has a presence throughout the country and the other terrorist forces. The country has become an open black market of leftover weapons, many of them American. Es- eh, Al-Qaeda no tenía ninguna presencia en el norte de Afganistán en 2001. Hoy Al-Qaeda tiene presencia a lo largo de todo el país y hace también otros grupos terroristas. El país se ha convertido en un mercado negro abierto para armas, muchas de ellas americanas. There is another problem. Excuse Hay, me, February 20th, 2024. hay otro problema, disculpen, 20 de febrero de 2024. But there is another problem they may not be even fully aware of. Across the Middle East and even the broader Muslim world, there is an unprecedented level of outrage against the United States and its Western allies, which may have long-lasting consequences. Pero existe otro problema del que quizá ni siquiera sean plenamente conscientes. En todo Oriente Medio, e incluso en el mundo musulmán en general, existe un nivel de indignación sin precedentes contra Estados Unidos y sus aliados occidentales, que puede tener consecuencias duraderas. Carnage that Israel has inflicted in Gaza seems much worse than anything that happened during U.S. military intervention in the Middle East. Eh, la carnicería que Israel ha infligido en Gaza parece mucho peor que cualquier cosa que haya ocurrido durante las intervenciones militares estadounidenses en Oriente Medio.
Just going to read the bold part. Voy a leer There's so solamente la much parte rage and negrita. anger, not only against Israel, but against the United States. Eh, hay tanta rabia e ira, no solo contra Israel, sino contra Estados Unidos. The next quote, the war in Gaza is changing the Muslim world, and not in a good way. There's a widespread anger, he argues, that will boost fundamentalist tendencies in Muslim societies and perhaps incubate new terrorist groups. Existe una rabia, la guerra en Gaza está cambiando el mundo musulmán, y no en el buen sentido. Existe una rabia generalizada, argumenta que impulsará las tendencias fundamentalistas en las sociedades musulmanas, y quizá incube nuevos grupos terroristas. We're going to look at pan-Islamism. Vamos a ver lo que es el panislamismo. Political ideology advocating for the unity of all Muslims under one Islamic state or organization, often a caliphate. It emphasizes shared Islamic identity as the unifying force, distinguishing itself from pan-nationalist movements like pan-Arabism, which focus on ethnicity and race. El panislamismo es una ideología política que aboga por la unidad de todos los musulmanes bajo un estado o organización islámica, a menudo un califato. Hace hincapié en la identidad islámica compartida como fuerza unificadora, diferenciándose de movimientos panacionalistas como el panarabismo, que se centran en la etnia y la raza. From an article February 2024, De un artículo de febrero de 2024, a new pan-Islamic front may be America's biggest challenge. un nuevo frente panislámico podría ser el desafío más grande para América. Less noted, however, has been the extent to which this broader conflict has blurred the sectarian divisions that have often shaped the region. After all, the vicious civil wars in Iraq, Syria, and Yemen have all had a Shiite Sunni component. For years, Iran and Saudi Arabia have invoked sectarian loyalties in their long-running contest for regional dominance. Yet the war in Gaza has defined this tension. Has defied this tension. Palestinians are overwhelmingly Sunni Muslims, and Hamas emerged out of the Muslim Brotherhood, the most important Sunni Islamist movement with roots in Egypt. How is it that Hamas has found some of its strongest allies in Shiite-led groups and regimes in Iran, Iraq, Lebanon, Syria, and Yemen? Sin embargo, se ha prestado menos atención a la medida en que este conflicto más amplio ha difuminado las divisiones sectarias que a menudo han configurado la región. Después de todo, las cruentas guerras civiles de Irak, Siria y Yemen han tenido un componente chiita y suní. Durante años, Irán y Arabia Saudita han invocado lealtades sectarias en su larga pugna por el dominio regional. Sin embargo, la guerra de Gaza ha desafiado esta tensión. Los palestinos son en su inmensa mayoría musulmanes suníes, y jamás surgió de los hermanos musulmanes, el movimiento islamista suní más importante, con raíces en Egipto. ¿Cómo es posible que jamás haya encontrado algunos de sus aliados más fuertes en grupos y regímenes dirigidos por chiitas en Irán, Irak, Líbano, Siria y Yemen? The explanation lies in the special place that Palestinian liberation has long held among ordinary Sunnis and Shiites, and how the war has turned that sentiment into a powerful unifying force. Indeed, even when sectarian tensions have flared elsewhere, plight of the Palestinians has long provided a common rallying point across the Muslim world. La explicación radica en el lugar especial que la liberación palestina ha ocupado durante mucho tiempo entre suníes y chiitas de pie, y en cómo la guerra ha convertido ese sentimiento en una poderosa fuerza unificadora. De hecho, incluso cuando las tensiones sectarias han estallado en otros lugares, la difícil situación de los palestinos ha sido durante mucho tiempo un punto de encuentro en común en todo el mundo musulmán. I'm sorry for all the long quotes. Disculpen por todas estas citas tan largas. Continuing from the same article,
Continuando con el mismo artículo. In Saudi Arabia, polls now show that an overwhelming portion of the populations, more than 90%, are against establishing ties with Israel. And in January, Arab Opinion Index, a Doha-based survey of 16 Arab countries, more than three-quarters of respondents agreed that their views of the United States have become more negative since the war began. En Arabia Saudita, las encuestas muestran ahora que una abrumadora mayoría de la población, más del 90%, está en contra de establecer lazos con Israel. Y en el índice de opinión árabe de enero, una encuesta realizada en Doha en 16 países árabes, más de tres cuartas partes de los encuestados coincidieron en que sus opiniones sobre Estados Unidos se han vuelto más negativas desde el comienzo de la guerra. I'm going to be in the middle of this one. The war in Gaza has brought greater unity across the Islamic world than perhaps any other conflict in recent decades. Voy a leer en el medio de esta cita: la guerra en Gaza ha traído mayor unidad a lo largo del mundo islámico que quizás cualquier otro conflicto en las décadas recientes. As for the pro-Western Arab states, they will have to seek to close the yawning gap between their policies and the sympathies of their own citizens. After years of neglect, they will need to push urgently for a just solution to the Palestinian question, lest they find themselves confronted with a new wave of Arab uprisings. En cuanto a los árabes prooccidentales, van a tener que buscar una forma de cerrar este espacio en crecimiento entre sus políticas y sus simpatías con sus propios ciudadanos. Después de años de negligencia, de dejarlos a un lado, van a necesitar empujar urgentemente por una The solución alternative is a justa para la never-ending cuestión cycle palestina. of violence, a decline of Western influence and legitimacy, and the danger not only of wider war, but also of a region that is integrating in a quite different way, one that is fundamentally hostile to the West itself. No sea que se encuentren con una nueva ola de levantamientos árabes. La alternativa es un ciclo sin fin de violencia, un declinamiento en la influencia occidental y su legitimidad, y el peligro de no solo una guerra más amplia, más grande, sino también de una región que se está integrando de una manera un poco diferente, Many Sunni fundamentalmente Arabs have hostil watched in con awe as Estados militant Unidos, con el Iran oeste. allied movements from Beirut and Baghdad to the Red Sea have become the most visible channels of resistance to Israel's war in Gaza. These are groups that make up the axis of resistance, which under Iran's leadership has now become a coordinated force across the greater region. Muchos árabes suníes han observado con asombro cómo los movimientos militantes aliados de Irán, desde Beirut y Bagdad hasta el Mar Rojo, se han convertido en los canales más visibles de resistencia a la guerra de Israel en Gaza. Estos son los grupos que componen el eje de la resistencia, que bajo el liderazgo de Irán se han convertido ahora en una fuerza coordinada en toda la región. Rooted in the unintended consequences of Western and Israeli military interventions and the policies of pro-Western Arab regimes. Crucially, it relates to the gradual coming together of Hamas as the most powerful Palestinian Islamist movement with Iran's Shiite allies. Arraigada en las consecuencias imprevistas de las intervenciones militares occidentales e israelíes y las políticas de los regímenes árabes prooccidentales. Y lo que es más importante, está relacionado con la unión gradual de Hamas, el movimiento islamista palestino más poderoso, con los aliados chiíes de Irán. That takes us through the quotes. Hope everybody made it. Esto es el final de las citas, espero que lo hayan podido seguir. And just bear with me while I reset to go back a few slides. Y espero que estén conmigo mientras volvemos hacia atrás algunas citas, Hope I do this right. algunas diapositivas. Sorry, don't watch if it makes you dizzy. Lo siento, no miren si los puede marear. Okay, De acuerdo. so a couple of points that I want to make and open for discussion or open for review or Entonces, algunos revision if puntos necessary. que quiero hacer y abrir para discusión o revisión si hace falta.
that we understand that we understand the repeating pattern. Entendemos el patrón repetitivo. The repeating pattern in a dispensation points to El patrón repetitivo the en la next waymark. dispensación apunta hacia el siguiente hito. So while God's people were meant to see this 10-year history Entonces, mientras el pueblo de Dios debía de ver esta historia de 10 años and did not, y no lo hicieron, we weren't able to see 9/11, the harbinger. no fuimos capaces de ver al 11 de septiembre, al precursor. 9/11 is a created waymark by the movement, El 11 de septiembre es un hito creado por el movimiento, therefore the repeating pattern should point to the east wind. por tanto el patrón repetitivo debería llevarnos hacia el viento oriental, At least in this story. al menos en esta historia. So 1999 would have been an unsealing of a message. Entonces, en 1989 debería haber habido 1991, an increase of knowledge. 1991 un aumento de conocimiento, en 1989 el desellamiento, un mensaje, 1996, a formalization. 1996 una formalización, And then you have the test. y luego tendrías la prueba. So we look back and see it as a test, Entonces nosotros miramos hacia atrás y la vemos como una prueba, but we did not have the vision to see the increase of knowledge and formalization. pero no teníamos la visión como para ver el aumento de conocimiento y la formalización del mensaje. So if this is the harbinger for the close of probation, Entonces, si este es el precursor del cierre de la puerta de gracia, then what would Daniel 12:1, the repeating pattern preceding it, be about? entonces ¿de qué trata el patrón repetitivo previo de Daniel 12:1? Does anybody want to answer? ¿Alguien quiere dar una respuesta? Executive judgment. Say that again. I might have not heard, you were talking about investigative judgment, 9/11, so Daniel 12:1, executive judgment. Would be Daniel 12:1 would be the executive judgment. De Daniel 12:1 sería el 12:1 sería el juicio ejecutivo. So Sunday law Entonces la ley would dominical be, we have our test from our previous dispensation. tendríamos la prueba de nuestra dispensación previa. Then should there be a unsealing of a message at Sunday law Entonces pointing debería haber to desellamiento the de un executive mensaje judgment? Sorry. en la ley dominical que lleva al juicio ejecutivo. And should there be an increase of knowledge that points to the east wind? Y debería haber un aumento de conocimiento que lleva hacia el viento oriental And a formalization pointing to the east wind. y una formalización que apunta hacia el viento oriental. So I'll leave that to discussion. Entonces voy a dejar eso para discusión. Everybody's quiet. Ok, silencio. And I didn't think I'd get through all that. No pensé que iba a pasar por todo eso. Curtis has a question. Curtis tiene una pregunta. After you could, like, not- If you could come closer, Yeah, Si but puedes after you acercarte. read the that's fine. mic set up. But if you can come a little closer though. So, I'm just trying to walk through your basis. He's trying to work through my basis. Tratando de caminar por mis fundamentos. You start with the 10-year proxy war in 1979 to 1989 to show there's a rise of this entity. Empezaste con I start with 1979, 1989 Oh, you heard? Good. para demostrar que hay una base, una cosa previa, una base And previa. Keep talking loud. And you line that up with 2014 to the Sunday law. Y alineas esto con Why? 2014 y la ley Why dominical. 2014? Or Okay.
con la historia que hay en 2014. For now, Por ahora, because it is a 10-year history that covers each of the 4 Sunday laws. porque es una historia de 10 años que cubre las 4 leyes dominicales. What's the parallel with 1979 to 1989? ¿Cuál es el Only paralelo 10-year con history. 1979 y 1989? Es la historia de 10 años. So why couldn't you choose the 10-year history from 2011 to 2021? Entonces, ¿por qué no podés elegir la historia de 10 años del 2011 a 2021? I started there and it ends with Panium, the deadly wound. Empecé ahí, pero termina en paño, en la herida mortal. Which would mean the 1989 must line up with 2021. Que significa que 1939 tendría que alinearse con 2021. Which would leave us at, if 1989 to 2001 is being repeated, Que nos it llevaría doesn't fit. a 1989 a Sorry. 2021 siendo repetidos y eso no encaja. Así que Go ahead, adelante, loud. en voz alta. To another thing you might look at that fits what he's talking about. Otra cosa que podría encajar con lo que está diciendo Here. Yeah. Keep talking loud. sigue hablando fuerte, en voz alta. Would be to look at the history from, which would be exactly the same, Sería mirar a la historia que sería exactamente la misma, from 2015 to 2024. desde 2015 a 2024, With the war in Syria, the proxy war in Syria. con la guerra subsidiaria en Siria. That might fit that pattern a little bit better. Esa podría encajar con este patrón de una forma un poco mejor. And that you're gonna have an exact proxy war with even the same players. Y que vas a tener una guerra de proximidad incluso con los mismos jugadores. That that's gonna end just a few months after the Sunday law would be. Que va a terminar unos meses después de la ley dominical. Happy to leave that to you. Te dejaría eso a ti. I know I'll continue to look at it, Sí, voy a seguir mirando esto. but I do believe we're repeating Pero sí creo que estamos repitiendo the history of the dispensation of 1989 to 2001 la historia de la dispensación de 1989 a 2001, that points to the harbinger. que apunta al precursor. And the harbinger points to the close of probation. Y el precursor apunta al cierre de la puerta de gracia. Another point on the relationship between the Taliban and Al Qaeda. Otro punto de la relación entre el Talibán y Al Qaeda Currently, from several sources, actualmente, basado en varias fuentes, Al Qaeda is considered to be laying low. Al Qaeda se considera que está pasando desapercibido. The Taliban wants to be legitimatized. El Talibán quiere ser legitimado. And some of the things that Donald Trump is doing is perhaps bringing that together. Y algunas cosas que Trump está haciendo, quizás está armando, trayendo esto. There's talk of reopening the embassy in Afghanistan.
Hay charlas de reabrir la embajada en Afganistán, which the Taliban themselves view as a sign of their recognition. que el talibán mismo ve como una señal de su reconocimiento. There's a lot more to look into that as we go forward. Y hay mucho más para ver en esto mientras vamos hacia adelante. Anybody else? Y lo seguimos avanzando. ¿Alguien más? I guess we're finished. Creo que hemos terminado. Thank you. Gracias. Let's close in prayer. Vamos a cerrar con una oración. Almighty God in heaven, Santo Dios que estás en los cielos, we thank you for the light that you've shined on our path. te damos gracias por la luz que con la que has alumbrado nuestro camino, In giving us the eyesight of our own al darnos reform line. la capacidad de ver nuestra propia línea de reforma, To know that now we're not in darkness, para saber que ahora ya no estamos en la oscuridad, that as we approach Daniel 12:1, que mientras nos aproximamos a Daniel 12:1, which we see the four winds let loose, que es cuando los cuatro vientos son sueltos, that we can consider the letting loose of the east wind que podamos considerar as a part of this story. este viento oriental siendo soltado como parte de esta historia. We thank you for the blessing of this camp meeting, Te damos gracias por la bendición de este campal and we pray that we'd be able to meet again soon. y oramos porque nos podamos volver a reunir juntos. We ask your blessing Pronto. upon each and every one of us Pido tu bendición sobre cada uno de nosotros in the movement worldwide, en el mundo a lo largo del mundo, en el movimiento a lo largo del mundo, that you would guide and direct us, de que nos guíes y dirijas help us to collaborate, y nos ayudes a colaborar that we can put together these studies correctly y que podamos organizar y armar estos estudios and help correctamente. us to be teachers. Y ayúdanos a ser maestros y maestras. May you continue to bless the leadership that you've given us. Y podamos seguir, que sigas bendiciendo al liderazgo We que nos has thank you and dado. we praise you. We ask in Jesus' name. Te Amen. agradecemos y te alabamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.